El presidente Danilo Medina en su discurso también anunció algunas medidas que van a implicar reforma de legislaciones importantes que tiene República Dominicana y que en los últimos años son temas que se han debatido intensamente y que ya se le había pasado el tiempo de que fueran modificados. Uno es el tema de las comisiones que perciben las administradoras de fondos de pensiones por el servicio de administración de los recursos que los trabajadores y las empresas aportan al sistema de capitalización individual. Como se sabe, hay dos comisiones actualmente vigentes, una comisión administrativa de 0.5% del aporte mensual que se hace y hay una comisión de 30% que se supone que es sobre ganancias extraordinarias por encima de un benchmark del mercado, que es simplemente calcular lo que están pagando los certificados financieros en el sistema bancario dominicano y todo lo que esté dando por encima de eso se considera que es una ganancia extraordinaria y sobre eso las AFPs retienen un 30%. Eso es un modelo que uno lo ve, por ejemplo, en el caso de los hedge funds o fondos de cobertura en los Estados Unidos, donde los fondos de cobertura, una vez ellos te garantizan una determinada rentabilidad, si se alcanza esa rentabilidad, ellos se llevan el 20%. Obviamente que eso es para personas de altos niveles de ingreso, a niveles de riqueza altísimos, que tienen un portfolio diversificado en diferentes instrumentos. No hay duda de que el sistema dominicano de comisiones era un sistema híbrido que quizá pudo jugar un papel importante en los primeros años, pero ya desde hacía varios años debió haber transitado a lo que se anuncia ahora, que es un sistema de una comisión única sobre saldo, sobre el balance que tenga el potencial pensionado en su cuenta de capitalización. Pues el trabajador tiene una cuenta y sobre ese balance va a pagar un porcentaje. Es un porcentaje que el gobierno estima que va a ir cayendo de manera gradual, arranca con 1.4% y la idea es llegar a una meta de 0.85%. Hay que sentarse, hacer los números y ver qué significa esto. Estimaciones preliminares que se han hecho indican que en el primer año esto podría provocar una merma de ingresos para las AFP de aproximadamente unos 1.800 millones de pesos. Yo no he hecho todavía los estimados, lo haremos en los próximos días para tratar de ver realmente cuál es la baja, pero sí le podemos decir que en América Latina hoy día, en el promedio de los casos, las comisiones por saldo están en la vecindad del 1%, en el caso de Chile ya está mucho más baja, 0.5, 0.6%, o sea que esto debe ir bajando, y habrá que ver si sobre la marcha se percibe que todavía, porque los fondos están aumentando muy violentamente, quizá habría lugar para una futura modificación. Lo que sí debería discutirse próximamente es ver qué es lo que hay que hacer en el país, y eso ya es algo que no tiene que hacerse por vía de legislación, sino a través de resoluciones administrativas del Consejo de la Seguridad Social, es ver cómo logramos que las AFP emigren desde invertir únicamente en fondos de títulos de valor del Banco Central y de Hacienda a otras cosas más interesantes que le permitan al trabajador tener algo más diversificado. No porque sea riesgoso tener títulos de Hacienda o títulos del Banco Central, probablemente son los títulos de cero riesgo en República Dominicana. Si uno quiere encontrar un título de cero riesgo, son esos dos. Pero yo creo que los trabajadores, aunque tengan que asumir más riesgo, deberían poder que sus administradores de fondos inviertan en proyectos de mayor rentabilidad, aunque mayor riesgo, como podrían ser algunas alianzas público-privadas interesantes que se deberían ejecutar en los próximos
en los próximos años. El presidente también anunció que en el marco de la modernización de la seguridad social está procediendo a eliminar el Instituto Dominicano de Seguro Social. Para eso se envió un proyecto de ley, se va a reformar la ley también del fomento y fideicomiso del desarrollo de los mercados hipotecarios, mercado de valores en República Dominicana, una modificación a esa ley para subir el tope de la vivienda económica. O sea, hay una serie de iniciativas importantes, incluyendo el establecimiento de un nuevo salario mínimo en el Estado. El salario mínimo estaba en unos 5.700 pesos, se va a subir a 10.000 pesos. Este es un salario mínimo en el sector público que está bastante por debajo del salario mínimo máximo en el sector privado, que anda cerca de 15.000 pesos, pero está en la vecindad del promedio cuando uno pondera pequeña, mediana y gran empresa. Entonces, no se distancia demasiado de ese salario promedio y es un movimiento que yo creo que va en la dirección correcta. Aunque eso debería fomentar más adelante ya, y hay que ir trabajando en eso, ver cuál es la cantidad real de recursos humanos que necesita el Estado Dominicano para operar con eficiencia y con efectividad. Si el número que tenemos ahora es adecuado o si hay espacio para hacer una reingeniería también del manejo de los recursos humanos en la administración pública, para no tener nosotros un descontrol en el futuro de la nómina pública, que hasta ahora es algo que el país, cuando uno lo analiza como porcentaje del PIB, no estamos mal, pero nunca olvidemos que como tenemos una de las presiones tributarias más bajas de la región, entonces esa nómina como porcentaje de los ingresos tributarios es relativamente alta. Entonces no se puede uno estar llevando únicamente de todo contra el PIB, porque eso engaña, eso no nos deja ver la magnitud de las restricciones y de los problemas. Andy, mira, el discurso del presidente fue bastante interesante porque fue, quizá a diferencia de otro discurso, mucho más forward-looking que backward-looking, ¿verdad? Fue mucho más mirando a futuro, diciendo los cambios que se van a hacer y no tanto rindiendo cuenta, digamos, como tal. Quizás esas fueron algunas de las críticas. Ahora, algunos de los temas que son interesantes destacar, y me voy a circunscribir en este caso a los dos que pusiste sobre la mesa, es el tema del sistema dominicano de seguridad social, vamos a ponerlo así, el sistema como un todo. Y eran unas demandas, son demandas que tienen ya mucho tiempo, en términos del sector, sobre todo que representa a los empleados dentro de lo que es el Consejo Nacional de la Seguridad Social, el hecho de equilibrar las comisiones de las AFP vis a vis para que esto impacte la tasa de reemplazo. Tenemos que estar claros de algo. Si bien estas medidas que está tomando el presidente claramente lo que hacen es que una mayor proporción de esa rentabilidad vaya a manos del fondo y por ende, como el fondo es un fondo que se capitaliza constantemente, esto tiene un efecto multiplicativo importante porque esa pequeñita cosa que va hoy vuelve y entra y vuelve y entonces se multiplica un poquito más. Estamos muy claros que como quiera todavía no tendríamos una tasa de reemplazo como la gente piensa, que cuando se vaya a pensionar va a tener el 80% de su último salario, ¿verdad? Entonces, ciertamente la tasa, esta acción va en la dirección correcta, como tú dices, Chile, que debe ser uno de los que, ¿en cuánto lo tiene? 0.8 hoy del patrimonio administrado ya completo. Menos de 0.8. Menos, pero también con todo y eso pero tienen el problema mucho más de la tasa. Años, o sea, claro. Porque las comisiones también reaccionan al volumen que tú tengas acumulado. Claro, porque es que el costo marginal es casi cero. Claro. Entonces es normal que a medida que crezca el patrimonio administrado, estas comisiones bajen, ¿ok? Porque hay unos costos fijos que no te cambian grandemente. O sea, todo lo que es administración de las inversiones es algo que va a estar ahí, tú estás administrando 1 millón o 30 millones de pesos. Entonces, ciertamente, ese plan de irlo bajando poco a poco, pues es adecuado y mirando países que están más avanzados, va a tener un impacto positivo. Pero eso todavía no quita el problema de la tasa de reemplazo. Eso no quita que en países como Chile,
donde es mucho más maduro, están más diversificadas las inversiones, tienen una tasa todavía más baja, como quiera tienen el problema de la tasa de reemplazo, o sea, de qué porcentaje del último salario de ese empleado va a ser una pensión de cara a futuro. Entonces eso nos deja con un reto que yo creo que cuando vemos el sistema de la seguridad social tenemos que repensarlo. Y eso parte de una segunda cosa, y es el tema de los salarios. Cuando tú ves el discurso del presidente en el tema de seguridad social, él dice, mira, quiero quitar ineficiencia, se va el Instituto Dominicano de Seguridad Social, ¿verdad? Perfecto. Segundo, quiero tener una política más progresiva y por ende entonces vamos a cambiar esta distribución del rendimiento y vamos a ponerlo mucho más alineado a que el empleado reciba más beneficios. Perfecto. Tercero, por otro lado, dice, mira, déjame aumentar los salarios para que con ese incremento de los salarios por matemática pura, mientras más tú pones hoy, ¿verdad? El valor presente cuando tú lo calculas el día de hoy es más alto. Entonces, bueno, déjame no esperar, digamos, a futuro, sino que desde hoy tú puedas poder poner en ese fondo un poquito más porque tienes un salario más alto. Está muy claro que esas personas que están con salario mínimo, Andy, su capacidad de aumentar su salario en el tiempo es muy poca. Ese es muy diferente a un muchacho que tiene 24 años, que de repente en 5 o 6 años puede duplicar su salario. Entre educación y experiencia son muchachos que en 5, 6, 7 años te duplican su ingreso, con lo cual su impacto en ese fondo es alto. Esa gente que está en el salario mínimo, ese es su salario. ¿Entiendes? Entonces solamente con medidas como esta es que tú lo vas a terminar impactando. Entonces, por otro lado, al incrementar ese salario, también le está dando más a las AFP. O sea, es verdad, te estoy reduciendo las comisiones, pero estos incrementos salariales que evidentemente se van a ir de una manera u otra al sector privado, ¿verdad? Porque ya nuestras empresas no han comenzado desde que oyeron el discurso a pedir incrementos salariales. Entonces, ciertamente... toca este año. Y toca este año, entonces ciertamente ahí es un trade-off. Y las AFP van cómodas, porque ¿cuál es el trabajo ahora mismo si tú lo analizas con cuidado? Invertir en títulos del Banco Central y de Hacienda en un 85, más o menos 90%. O sea, no es que se le está exigiendo por el momento que tienen que hacer un trabajo más. No, porque es que no hay muchas cosas aquí en el mercado doméstico en lo cual invertir. No, y además, Andy, que acuérdate que la regulación la restringe bastante. Si quisieran ir a buscar oportunidades en mercados internacionales, pues tampoco lo tienen. No pueden. No lo tienen. Algo importante, Andy, y es el hecho de que ese rendimiento que hay hoy, el del 30%, es interesante porque tú dices, bueno, la tasa de referencia es la tasa promedio ponderada. Sobre esa tasa promedio ponderada hay una cosa que se llama la tasa preferencial o institucional, la cual regularmente la diferencia que tiene puede rondar los 200 puntos básicos, o sea, te puede rondar alrededor de ese 30. Es como decir, esa tasa preferencial, el extra que se lo podría estar dando, quédate para que el empleado finalmente obtenga la TIPP, que es una tasa promedio, que para los más chiquitos es muchísimo, porque los más chiquitos le dan una tasa todavía más baja. Pero la tasa de la AFP está por encima todavía. Claro. Y estamos hablando de que a veces está 150, 200 de la preferencial. ¿Okay? Y obviamente lo que tú dices, obtener la TIPP es algo del día a día, o sea, ahí no hay un esfuerzo adicional. El esfuerzo adicional está en la negociación que tú tienes por la capacidad de impactar la liquidez de la banca en un momento determinado. Entonces, la migración a un sistema diferente, yo creo que es una migración adecuada. ¿Cómo esto lo va a impactar? No sé a qué tipo de acuerdos se llegó. Lo que yo estoy muy clara es que lo que aquí se necesita en el tema de seguridad social son 3 cosas. Una, la diversificación de las inversiones. Sí. Y con eso, todo el tema de la ley o del marco legal de alianza público-privada y que el Estado comience a hacer uso de esto, yo creo que va a impactar positivamente a las AFP y por ende positivamente al pueblo dominicano. Lo otro que yo creo que tenemos es que repensemos todos los temas salariales. Esta economía debe seguir creciendo, demandando mano de obra, tecnificando la mano de obra para que ese salario de referencia sea más alto y por ende las AFP pues también ganen, porque obviamente ese patrimonio administrado va a incrementarse. Entonces yo creo que eso es una segunda cosa. Y lo otro, Andy, es un trabajo por hacer, yo creo que será en varios años, repensar todo este tema de cómo aumentar la tasa de reemplazo en el tiempo.
el tema de la diversificación de las inversiones y de la rentabilidad te puede ayudar, pero definitivamente no es la panacea, porque lo estamos viendo en Chile, no es la panacea. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer en términos de concientizar al dominicano de que quizá para tener una tasa de reemplazo va a tener que poner más plata sobre la mesa a la hora de ahorrar? Hoy en día se permite el ahorro voluntario dentro de este sistema de pensiones, cosa que nadie utiliza prácticamente. Y en el fondo se pensó con la idea de que aquel que sí tuviese el objetivo de rentabilizar más, de tener una mayor tasa de reemplazo a futuro, lo utilizara, pero hoy en día ni siquiera es ofrecido de manera activa por la administradora de fondos de pensiones. Entonces yo creo que en 4 o 5 años, una vez de pasada este momento, tendremos que pensar un poquito más en reestructurar ese sistema dominicano de seguridad social y que pensemos en el tema de la formalidad. O sea, hoy en día estamos resolviendo el problema para un 50% de la población, quizás, porque eso tiene una rotación, gente que estaba, que sale, y si nosotros lo vemos a 15, 20, 30 años, todavía hay una masa grande que no es parte del sistema y que nosotros tenemos que ver cómo nosotros abordamos esa realidad a nivel de los salarios, las oportunidades, los sistemas de ahorro o los sistemas alternos que vamos a estar pensando alrededor. Y lo otro ya aquí es de discusión, la edad de retiro. Ah, sí, eso es cierto. Sí, o sea, nosotros, este mundo en que uno está viviendo, no es un mundo para retirarse a los 60 años. No. Eso, no hay sistema de pensiones que te pueda garantizar una tasa de reemplazo a ese nivel. Lo que sí es importante, y es algo que las mismas AFP deberían agradecerle al gobierno, es que esta decisión que se toma va a bajar un poco la intensidad del ataque a un sector que una parte de la sociedad identifica como un sector que está rentando excesivamente al trabajador. En países que esto había estado ocurriendo, el nivel de resentimiento que eso creó ha llevado a mucha gente a plantear o la estatización de todas las AFP o el retorno a un sistema de reparto. Entonces el gobierno con esto, hasta cierto punto, le saca presión a la discusión y dice, mira, vamos a bajar la comisión, fíjense que le estamos dando un golpe a las AFP para que cojan parte y de manera que esto al final del tiempo se traduzca en un aumento en la tasa de reemplazo. O sea, dinero que se iban a llevar las AFP va a ir a la cuenta del trabajador y esto se van a poder retirar con algo adicional. Hay que evaluar la dinámica de esa rentabilidad porque hasta cierto punto la rentabilidad de las AFP debe converger a la rentabilidad normal del sistema financiero. Eso es lo que han hecho otros países, eso es lo que se ha estado simulando en Chile, que se entiende que es lo razonable, que la rentabilidad de las AFP sea más o menos igual a la del sector asegurador, la del sector de intermediación financiera, el sector bancario. Entonces, con el tiempo eso se puede trazar como meta y eso va a permitir que el trabajador tiene el gran beneficio del mayoreo que hace la AFP, porque es verdad, hay un gran aporte. Cuando yo deposito 100 pesos y esos 100 pesos me le van a dar el mismo tratamiento como si fuese alguien que trae 10 millones y lo invierte, porque hacen la consolidación de todos esos aportes de miles de personas que hacen 100 pesos y te consiguen la mejor tasa. Y eso es un servicio que uno tiene que estar dispuesto a pagar algo por eso. Y ese es el trabajo que hacen las AFP. Vamos a una pausa.